Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a mirar un poco el contexto antes de entrar a los principios de este testimonio que tiene que ver con Pedro. Sabemos que Lucas, a la hora de narrar, es muy preciso, pero quizá no sea cronológico. Es decir, todo lo que él narra es de una manera exacta, con un sentido concreto, pero no siempre lo podemos encajar en el orden cronológico, como quizá podamos ver en narraciones de los otros evangelios, de Mateo y de Marcos en particular. Digo esto porque cuando nosotros miramos, por ejemplo, el evangelio de Mateo y de Marcos, podemos ver que el contexto de Pedro, de Simón, en ese momento, con respecto a Jesús, es algo diferente. Y nosotros tendremos que coger esos dos pasajes diferentes y buscar cómo encajarlos. Nuestro Señor Jesucristo hizo en el capítulo anterior que veíamos unas advertencias con respecto a los endemoniados, y ahora lo que Lucas nos quiere mostrar es una invitación. Antes lo hemos visto de una manera positiva, porque cuando mirábamos a los demonios decíamos que no tendríamos que actuar como actuaban los demonios, que sabían mucha información y tenían mucho conocimiento y podían reconocer a Cristo como el santo y aún así no convertirse. Pero ahora lo que nos va a mostrar Lucas es cómo el corazón de un hombre, Simón el pescador, va a cambiar en un momento concreto. Así que ahora nos va a dar una perspectiva positiva. No lo vamos a colocar en el orden cronológico, pero no creemos que Lucas se esté equivocando. En el Evangelio según Mateo y Marcos nos está diciendo que su hermano Andrés, que es discípulo de alguna manera de Juan el Bautista, se acerca a Jesús y presenta el Evangelio a su hermano Pedro. Y entonces Pedro se puede acercar a Jesús y comprender algo en particular. Y después podemos ver cómo se nos narra también su llamamiento para ser pescador de hombres. Podemos ver que hay cosas que Lucas no nos narra, pero que estaban ya aconteciendo o habían acontecido. Y si vamos al capítulo anterior, podemos ver que cuando nuestro Señor Jesús está haciendo su ministerio alrededor del lago o el mar de Galilea, donde se refugia, o el lugar donde se encuentra es la casa de Simón. Allí se produce el milagro de la sanación de su suegra. Así que podemos ver que ya
Lucas nos está diciendo, Simón no es desconocido para Jesús o Jesús no es desconocido para Simón, porque ya antes algo había acontecido. Aún así, nos va a transportar Lucas a este acontecimiento. Podemos ver que el Señor Jesús ya no se conforma o ya no es suficiente en las sinagogas. Se nos ha dicho por el Evangelio de Lucas que nuestro Señor Jesús, como tenía de costumbre, iba a las sinagogas en el día de reposo y cuando se le presentaba el texto del Antiguo Testamento, Él lo exponía. Y tenemos el caso concreto como el capítulo de Isaías. Pero ya no es suficiente, porque la multitud iba buscando a Jesús y quería saber más de las enseñanzas y las instrucciones. Así que ahora tiene que dirigirse en los campos a las multitudes. Tal es así y tal es el ímpetu de la gente por escuchar que en cierto momento lo apretaban, lo atosigaban y Jesús dice, bueno, pues me voy a coger un poco de la orilla del lago de Genesaret, me voy a subir en la barca y desde la barca, que no se pueden meter y empujarme, les presento el Evangelio. ¿Y qué es lo que hace? Pues allí está Simón, que es conocido por él, y por otros pescadores, nos va a decir después de los otros dos hermanos, y decir, oye, volver otra vez a las barcas y dejarme que yo desde allí pueda presentar el Evangelio, y después de presentar el Evangelio podemos ver o volver otra vez en toda esta escena larga que se nos está describiendo. Nuestro Señor Jesús predicó el Evangelio en los desiertos, y en ocasiones lo podemos ver en las montañas, trayendo quizá uno de los mensajes más importantes, como son las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo, desde los montes. A veces lo vamos a encontrar a nuestro Señor Jesús hablando en el templo, en los pórticos del templo. A veces incluso se nos dice a nuestro Señor Jesucristo trayendo la palabra en los cementerios. Ya ha llegado un momento donde no hay límite para las posibilidades del Señor. A esto he venido, dice el Señor Jesús, a llevar el reino por todas partes. Tenemos que ir por todos los sitios, tenemos que hacer que todo el mundo lo escuche. Así que no nos sorprende que pueda estar y nos sorprende a la gente que esté a su alrededor que nuestro Señor Jesús tenga que buscar ayuda en la barca de sus conocidos, de su amigo. Cualquier lugar es útil. Así que la escena parece interesante. Nuestro Señor Jesús sentado en la barca, cerca de la orilla, presentando el Evangelio y toda la gente allí escuchando. Esto es lo normal. Pero entonces ocurre algo que es la importancia de nuestra historia y que tiene que ver de la relación del apóstol Pedro, de Simón, todavía en aquel momento, con Jesús. Como ya hemos dicho, ya se conocían. Su hermano era discípulo de Juan el Bautista, según el Evangelio que nos dice en el Evangelio de Juan. Se lo presentó, estuvo en su casa. De alguna manera tendría que haber algún tipo de relación especial o espiritual. Tenemos casi la certeza de que Simón había estado escuchando las enseñanzas de Jesús. Y que incluso había visto los milagros. Recordar que cuando está en la casa, capítulo 4, de Simón sanando a la suegra, pudo ver un milagro. Aquella mujer estaba con una fiebre muy alta y nuestro Señor Jesús la sanó y enseguida ya estaba dispuesta para servir a los que estaban en la casa. Y que cuando salía, después de haber estado en aquel sitio, en la casa de Simón, empezó a hacer milagros y que los demonios salían y que toda la gente traía a sus enfermos para que el Señor los sanara. Así que no podíamos negar que el apóstol, en aquel momento Simón, no supiera toda aquella información, tuviera un gran conocimiento y que pudiera ser testigo de la enseñanza y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Es incluso Jesús quien tiene que pedir el favor a Simón de que le preste la barca. Hay una relación, pero algo nos falta, ¿no es verdad? Es decir, se conocen, Simón es testigo de cosas, pero aún nos va a decir Lucas, algo faltaba en toda esta historia. Podemos ver la cercanía, podemos ver la enseñanza, podemos ver los milagros y nos da la sensación, como la gran multitud que estaba alrededor de Jesús,
que podían ver los milagros. Es un hombre que hace milagros. La gente le buscaba para ver esos milagros y se alegraba cuando entraban en la sinagoga o ahora en la orilla del mar o del lago, escuchar las cosas profundas, el conocimiento que tenía, la autoridad con la que hablaba nuestro Señor Jesús. Pero algo falta todavía que Lucas ve la necesidad de descubrirnos. Y entonces viene el milagro. Podríamos pensar, bueno, aquí está un par de peces y de pronto aparece una multitud de peces extraordinaria. Aquí está el hombre ciego, cojo, leproso y que de pronto es sanado. Pero no nos narran estas cosas. Podríamos ver a un endemoniado decir palabras, echar espuma por la boca, pero no nos describe nada de esto, este acontecimiento. Lo que nos va a descubrir es algo que va contra el sentido común de un experto marinero pescador. Sencilla y simplemente esto. Jesús no es pescador, en todo caso venía de un hijo de carpintero, y aquí ahora se atreve su amigo que le ha pedido la barca, decirle, ¿no habéis pescado nada, no? Bueno, pues echar las redes ahora por este otro lado, bogar más adentro y echar las redes. El apóstol Pedro podría decir, bueno, este hombre tiene mucho poder, tiene mucho conocimiento, sabe mucho de las Escrituras, pero de pesca sabe muy poco. Porque bogar mar adentro, cuando ya es de día y nosotros ya hemos vuelto y hemos lavado nuestras redes, ya se ha terminado de pescar, nos dice el versículo 5, ya no es la hora, ya no es el momento, es de día. Normalmente uno tiene que pescar por la noche. Claro, entendemos que este hombre Jesús sí es conocido, tiene mucho poder, pero de pesca no sabe. Y bogar mar adentro ahora en medio del día, no hay mucha posibilidad de que podamos conseguirlo. Así que en un momento Simón tiene un cruce de sentidos. O sigo la lógica, mi sentido común, y ignorar lo que este hombre está diciendo, o aceptar su palabra, sencillamente. Es el momento crucial. Allí está Pedro. Señor, ya hemos dejado las redes, ya las hemos lavado, ya nos hemos apartado, no hemos pescado nada. Hoy no ha sido un día de pesca. Pero bueno, tú lo estás diciendo, en tu palabra echaremos las redes. Fijaros bien, esta podría ser vuestra decisión en cualquier momento. Porque a lo mejor estábamos esperando que ocurra algo extraordinario. Pero aquí no está ocurriendo nada extraordinario. Simplemente que el Señor está actuando en contra de tu sentido común y en contra de tu lógica. Tú puedes estar pensando, lo normal es seguir en esta dirección, es hacer las cosas que hago, es vivir como vivo, y no traer un cambio tan radical, tan sorprendente, tan contrario a la lógica de un hombre como puede ser en ese momento Simón. Pero nos dice, bueno, cree, confía, déjate llevar. Podrías estar pensando, si no eres creyente, podrías estar pensando, si ocurriera algo extraordinario, como por ejemplo que el sol desapareciera, o que en medio de la sequedad empezara a caer una gran tormenta, o que yo, que soy viejo, me convirtiera en alguien joven, o que tuviera un cáncer y el cáncer desapareciera, o algún milagro extraordinario, o que de pronto alguna frase fantástica, o una sentencia extraordinaria que conmoviera mis pensamientos. Y podría estar pensando, si esto ocurriera, seguramente no podría resistir la conversión. Pero el apóstol Simón ha visto milagros, ha escuchado enseñanzas gloriosas, y aún así hay una especie de resistencia. No es lógico lo que me estás diciendo, este cambio, esta actitud, esta decisión que yo tengo que tomar, pero en tu palabra echaré las redes, iré a bogar más adentro del lago y allí veré lo que pasa. Nuestro Señor Jesucristo
como nos dice los evangelios de Juan en particular. Y quizá este mensaje o cualquier otro te puede estar diciendo, no importa lo que digan, no importa lo que veas, no importa lo que pase, cree. Sencillamente cree. Puedes ser testigo de mi poder, puedes ser testigo de mi enseñanza, de mi majestad, de la hora. El Señor Jesucristo nos sorprende, nos asombra. Entonces, no te importe lo que digan, no te importe lo que pase, no importa si va en contra de todo tu sentido común. Cree lo que dice el Señor Jesucristo. Y cuando Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, cansados, y yo voy a hacer descansar. Traer todas vuestras cargas y yo las voy a llevar. Aun cuando os podáis sentir como perdidos y hundidos, muertos, yo os voy a dar vida. Aun cuando os podáis ver alejados del Padre, yo abriré porque soy la puerta. Y aun cuando tengáis vuestros sentidos atorados, abrid vuestra mente y podréis escuchar mi voz que os llama y os dice, venid a mí. Cree, aun cuando vaya en contra de tu sentido común. Y fijaros lo que ocurre entonces, porque en lugar de aceptar su sentido, no es el momento, ya se ha terminado el día, hoy no ha habido pesca, en el medio del día no podemos ir a bogar a mar adentro, sino lo que hace Simón es, en tu palabra, echaremos las redes. ¿Y entonces qué ocurre? Sorpresa. Las redes empiezan a romper por la cantidad de peces que cogen. Necesitan incluso la ayuda. Tienen que llamar a las otras barcas y a los otros pescadores y decir, venid y ayudarnos. Y empiezan a echar tantos peces en sus barcas, y eran barcas grandes, que parece que las barcas se hundían. Su experiencia, su conocimiento, las circunstancias, todos ellos estaban en contra de la palabra de Cristo. Pero no son nada ante la palabra de Cristo. Él tiene todo el poder. Para sorpresa de Simón, decir, no es lógico pescar, pero pescan. Bogar en medio del día, no vamos a encontrar peces, ya se ha terminado, pero pescan. Y pescan tan gran cantidad que sus redes, por la fuerza de los peces, se rompen. Y por el peso, al llenar las barcas, se hunden. Porque Jesús no dejó de ser el Dios glorioso y poderoso que hace milagros portentosos. Dios es omnisciente y es sustentador. Y de pronto le hace abrir los ojos a una perspectiva nueva a aquel pescador Simón y le muestra que el que está delante de ellos es el Dios creador y el Dios Señor, que va en contra de las circunstancias y va en contra de nuestro sentido común y de la lógica y de la naturaleza misma. Así que ante esa sorpresa, ante ese pequeño milagro que es pescar muchos peces en un día, hay una reacción, y una reacción sorprendente. Mirad el versículo 8. Viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cae de rodillas y se rinde ante Jesús. No nos dice Lucas que lo que pudo descubrir Pedro es cuán grande es este hombre que tiene poder sobre la creación. Lo vería. No pudo simplemente decir, este hombre maneja bien conocimiento y seguramente tendría una experiencia que yo no tenía. No dice nada de esto. No es sencillamente la sorpresa del gran Jesús que está delante de él. Lo que ocurre ante ese milagro sencillo de pescar muchos peces fuera de hora, fuera de lugar, es que cae de rodillas. Nos dice, y se rinde ante el Señor Jesús. El Señor Jesús, el Mesías, es más que humano. No es un personaje extraordinario. No es meramente un hacedor de milagros. No es un gran maestro de enseñanza. Es mucho más que esto. Y esto le hace reaccionar de una manera. No sencillamente decir cuán grande es Jesús, sino que cae de rodillas y dice, apártate de mí, que soy pecador.
este milagro, que no es mucho más superior que otros milagros anteriores y que no va a ser mucho mejor o más superior que otros milagros que vendrían después, a este hombre pescador le hace sentir en este momento preciso que él es pecador. Le hace mirarse a sí mismo. No puede estar delante de este hombre. Por todo lo que pueda significar, por todo lo que pueda descubrir sus ojos, sabemos que el Espíritu está obrando de manera extraordinaria, por lo que nos dice otros lugares de las Escrituras, pero aquí de pronto lo que está ocurriendo está llevando una daga, un dardo al orgullo de Simón, al engreimiento, al pensar que él sabía todas las cosas, que la experiencia, las circunstancias estaban a su favor. Y ahora se da cuenta de que no es así. Ante Cristo, las circunstancias, los favores que podían pensar estaban en contra, no sirven para nada. La palabra de Dios supera a todo lo que estaba a su alrededor. Y entonces dice, no puedo estar delante de él, apártate de mí. Eso os recuerda seguramente a la mayoría de vosotros Isaías 6, ¿no? Cuando de pronto ve la gloria y la magnitud. No es sencillamente que Isaías, cuando ve la gloria y los ángeles cantando santo, 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 es que pueda llegar y decir, oye, pues es verdad, Dios es santo, Dios es glorioso, he aquí la majestad, he aquí el resplandor, qué maravilla de Dios, qué asombro de Dios. No, lo que le ocurre a Isaías es, ay de mí, que soy un hombre pecador delante de un Dios como este que los ángeles están diciendo, santo, santo, santo. Los milagros que tú tienes que estar esperando no es simplemente que recibas una información gloriosa que puedas decir el Dios de los cristianos y el Dios de las Escrituras es el Dios más grande y que Jesús fue un personaje importante, famosísimo, con gran sabiduría y con gran poder. No. El milagro, las señales y los prodigios que nuestro Señor Jesucristo hizo es para que te humilles delante del Señor y reconozcas que eres un hombre pecador, como le ocurrió a Simón el pescador. La conversión no es simplemente que uno se asombre delante del Dios que estamos. Ya lo pudieron ver anteriormente, ya lo sabría Simón el pescador, pero ahora lo que descubre ante este Mesías, este ungido que es más que un ser humano, es que soy pecador, apártate de mí porque no puedo estar. No te conformes, ninguno de vosotros, ninguno de los que escucha, no te conformes meramente con admirar a Cristo o asombrarte acerca de Él, que te guste o que incluso a lo mejor intentes seguir sus pasos e imitarlo de alguna forma, intentar ser un poco más religioso, sino que te rindas por completo ante su presencia y que caigas a sus pies, que te des cuenta no solamente de quién es Él, sino quién eres realmente tú. Y cuando descubras que Él es quien dice ser, y tú descubras tu propia miseria, tu pecado, la oscuridad de tu corazón, la torpeza de los pensamientos de tu mente, no puedas decir otra cosa que, ¿qué voy a hacer yo delante de mí, oh pecador? Como hace el pecador en el Evangelio de Lucas, que se nos describe y que golpea su pecho, sé propicio a mí. ¿Por qué? Porque soy pecador, porque soy culpable. No es simplemente que pueda llegar y decir, como hace el fariseo, hago todo lo posible, he aquí mis grandes obras, he aquí mis grandes ofrendas, fíjate cómo vivo mi religiosidad. Hay un asombro, hay un deseo, hay una imitación, hay un esfuerzo, hay una tradición, hay una religiosidad, pero no sirven de nada. No estamos buscando aquí, cuando presentamos al Señor Jesucristo, simplemente que lo admires o que incluso que lo adores. Lo que estamos buscando es que te humilles y que puedas creer de verdad que Él es el Salvador de los pecadores y puedas caer de rodillas como lo hace Simón y puedas decir, ya no puedo hacer nada, solamente tú eres el que lo puede hacer. Porque nos dice, versículo 9, nos revela así Lucas con el corazón o con respecto al corazón de Simón, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El temor. ¿Y ahora qué haremos? ¿Podéis recordar la situación de
momento crucial en Jerusalén cuando Pedro y los demás apóstoles están predicando el Evangelio, describen acerca de la gloria, las promesas de Joel, el profeta, y pueden descubrir las grandes promesas, la esperanza, que de pronto vino el Mesías, el Cristo, pero vosotros matasteis al autor de la vida. Y cuando le está diciendo esto, de pronto hay algo, ante ese mensaje glorioso y poderoso de Pedro, hay una reacción que le viene a aquellos fariseos que están escuchando. Entonces, varones hermanos, ahora, ¿qué haremos? ¿Qué va a ser de nosotros? Hemos tenido la promesa por siglos. Hemos estado escuchando acerca de la venida de Jesús. Y cuando Él viene, Jesús, el Mesías, lo que se nos ocurre es crucificarlo, darle muerte, aun cuando haya resucitado. ¡Cuán culpables somos! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y el temor les inunda. Menos mal que el Evangelio es la esperanza, arrepentíos y creer. Y entonces recibiréis el don, la presencia del Espíritu, nos dice Pedro. Esto es lo que está ocurriendo en este instante. Esto es lo que podemos estar viendo en ese momento. ¿Es así con respecto a tu propia vida? La gloria del Señor, el mensaje del Evangelio, la gravedad del pecado, el anuncio de un juicio, la realidad del infierno, la palabra del mensaje del Evangelio, ¿qué produce en ti? ¡Oh, qué grandes cosas se nos dicen en las Escrituras! ¡Qué bonito es ser evangélico! ¡Cuán grande es el Jesús que nos enseñan! ¡Qué bonito es su rostro! ¿Es esto simplemente admiración? ¿Es un gusto? ¿Es un deseo de religiosidad? ¿O te das cuenta de que eres pecador y te inunda el temor que solamente puede aliviar nuestro Señor Jesucristo? Y entonces, por último, viene la respuesta de Jesús. Como siempre, pocas palabras, pero con la contundencia que viene de sus labios, de su poder, de su persona. No temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. No temas por las circunstancias, no temas por los peces, ninguno de los peces te va a morder. No temas por lo ridículo que puedas estar diciendo no va a haber pesca y que ahora tengas tanta pesca. No temas por mí. Yo no he venido aquí a juzgarte, yo no te voy a condenar. Con que dudabas, pues ahora castigado. El Señor Jesús no actúa de esta manera. Lo que está diciendo con este temor es que no temas por el estado de tu corazón. No temas por la gravedad de tus pecados. No temas por los que te han llevado a esta situación. Nuestro Señor Jesucristo está respondiendo al temor que tiene Pedro. Soy pecador, apártate de mí, no puedo estar en tu presencia, tú eres santo, yo soy culpable, tú eres el creador, yo soy una mera criatura rebelde. ¡Ay, qué va a ser de mí! Y el Señor Jesucristo dice, no temas, porque nosotros sabemos que Él ha venido a salvar y no a juzgar o a condenar. No temas por lo que vaya a ocurrir. Claro que la ira de Dios está ahí y que Dios es justo y es poderoso y que hay un castigo. Va a haber un castigo y va a ser un castigo severo. Claro que las multitudes tendrán que temer, pero tú, Simón, Pedro, no temas, no te preocupes. Venid a mí y descansad. Yo he venido no por los justos, yo no he venido a por los sanos. Pedro, ¿te sientes pecador? Claro que eres pecador, pero yo he venido a sanar a los pecadores. Yo he venido a salvar a los culpables. Yo no he venido a por los justos, sino a por los perdidos, para rescatarlos. No temas. Así que cuando nosotros nos encontramos de bruces, cara a cara, con la grandeza de la obra de nuestro Señor Jesucristo, con su poder manifiesto, y aun cuando nosotros no podemos resistir y nuestras rodillas se doblan y hay un temor que nos inunda, lo que tenemos que llegar y decir, estamos ante un Dios misericordioso que ha provisto del remedio, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el temor desaparece.
Él va a sanar nuestro corazón y nos va a librar del juicio. Y ya no va a haber condenación y simplemente habrá salvación y vida eterna. No temas. Y entonces hace una segunda afirmación. Desde ahora serás pescador de hombres. Lo que estaba diciéndole a Pedro o a Simón, se lo está diciendo a los otros pescadores y lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, de Marcos e incluso en el de Juan. Está hablándole a todos, a su hermano Andrés. Porque esto es lo extraordinario de la conversión de Simón. Y es lo extraordinario de todos y cada uno de nosotros cuando llegamos a la conversión. Que no simplemente ahora descubrimos que podemos estar delante de un Dios glorioso y que nosotros somos librados, sino que ahora nos convertimos en transmisores de este mismo Evangelio y que podemos ir por todas partes diciendo lo mismo que nosotros hemos experimentado. Lo que asombró a Pedro en ese momento de su propia conciencia y de su propia situación es que nuestro Señor superaba su conocimiento, su experiencia, sus circunstancias. Y ahora que se ha rendido completamente desde lo más pequeño a lo más bajo, ahora nuestro Señor le dice, ahora serás pescador de hombres. Simón no se va a convertir en Pedro en el apóstol por su experiencia, por su sabiduría, por sus conocimientos o sus habilidades. Podría tenerlos a la hora de pescar, pero se dio cuenta de que no servían de nada ante el poder de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no nos llama a nosotros porque tengamos alguna habilidad, algún conocimiento, algo que podamos considerar útil y necesario para la causa de nuestro Señor Jesucristo. No, nuestro Señor Jesucristo llama a lo más pequeño y a lo más insignificante. Y cuando nos damos cuenta de que nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestros rituales, nuestra religiosidad no sirve para nada, entonces nos podemos convertir en los instrumentos poderosos. Porque no es que tú tengas palabras para hablar, sino que el Espíritu te pondrá las palabras que tienes que hablar para que te puedas convertir en instrumento para su gloria. Llevar el Evangelio, anunciar a Cristo, se llama pescar hombres, hombres y mujeres, y que podamos ir por todas partes y extender nuestras redes. Y no extendemos nuestras redes por nuestra experiencia, que podemos adquirirla, nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza, las instrucciones que hemos recibido, el conocimiento de las Escrituras, nuestras técnicas de evangelismo. No es por esta habilidad. Pedro no pescó una gran cantidad de peces por su experiencia, sino por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros podemos ir y pescar y anunciar el Evangelio y extender las buenas nuevas y atraer a la gente, a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestras capacidades y nuestra habilidad, sino por la palabra. Por tu palabra yo echaré las redes. Y esto mismo es lo que podemos decir para nosotros en nuestro ministerio y a lo largo de todas nuestras vidas. Qué mayor cosa que poder rescatar a hombres y mujeres de las circunstancias en las que viven. El reino de los cielos es semejante a una red que coge toda cantidad de peces. ¿Recordáis esa parábola? Evangelio de Mateo, capítulo 13. Esto es lo que ahora nosotros tenemos como nuestra tarea. El reino de los cielos es como una red que puede alcanzar, porque el Señor lo ha dicho. Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Y esto lo hace hombres que se han rendido ante el peso de sus pecados, pero ante la grandeza del Salvador, que es nuestro Señor Jesús. Esta escena tuvo que quedarse grabada en la mente del apóstol Pedro. Nos dice que después de la resurrección, estaban allí una vez más, en cierto momento, nos dice que Pedro invitó a los demás apóstoles y pescadores a decir, bueno, mientras estamos aquí esperando, vamos a echar las redes.
Y de pronto alguien en la orilla le dice, echar las redes en este lado. Y echaron las redes. Y de pronto alguien dice, pero si es Jesús. Y nos dice que se quita la ropa y se arroja al agua. Es nuestro Señor Jesucristo. La conversión, el acontecimiento, lo que cambió la vida de Simón a Simón Pedro, a Pedro el apóstol, fue una escena de una pesca milagrosa. Y a lo largo de toda su vida y en el ministerio, cuando vemos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es recordar esto. Recordar a aquel hombre que le dijo aquello. Tú, si eres creyente, una y otra vez volverás al primer encuentro con Cristo. El momento que te proclamaron el Evangelio y tu corazón se conmovió. Habrás venido a la iglesia, ya habrás escuchado muchas palabras, muchas exhortaciones, instrucciones, quizás incluso desde la escuela dominical que habrás aprendido cosas, pero el día en que de pronto, quizás de una manera sencilla o de una manera portentosa, de pronto descubriste, pero es Él. Yo soy culpable, pero Él es el Salvador. Yo estaba perdido, pero he sido hallado. Estaba muerto, pero ahora vivo. No tenía esperanza, pero ahora tengo la mayor de las esperanzas. En ese instante, en ese momento, se ha quedado grabado en tu corazón y eso te va a motivar, te va a volver. Y cuando estés en las mayores de las dificultades o de las situaciones o la desesperanza, podrás volver otra vez el día en que pudiste decir, en tu palabra, Señor, echaré las redes. En lo que tú has dicho y en lo que tú has hecho, yo confío. A ti te sigo, nada quiero, contigo todo me basta. Y eso será tu motor para que puedas ir por otras partes, por todos los lugares, en toda oportunidad y poder decirle al mundo, en Él y solamente en Él está la salvación. Confiemos en su palabra y obremos en consecuencia. Amén.